Bueno, hermanos, hoy tendremos la última prédica del libro de Filipenses, por lo menos la última de esta serie. Supongo que en el futuro vamos a volver a predicar, obviamente, del libro de Filipenses, de esta carta de Pablo a los filipenses. Pero como ya saben, estamos predicando en serie a través de las epístolas de Pablo y hoy toca la última porción de esta epístola y vamos a concentrarnos en el texto de Filipenses 4, del versículo 10 en adelante. Así que acompáñenme en esta lectura y luego vemos qué podemos encontrar en esta parte de la palabra de Dios. Dice así, capítulo 4, versículo 10 en adelante. Me alegraré grandemente en el Señor de que ya al fin, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez y para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio agradable, aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Hasta aquí el texto que queremos ver hoy, que es la parte final de esta epístola. Y como siempre hay que tener en cuenta el contexto en el que se encuentra este texto. Así que, y también por ser la última prédica de esta serie, creo que conviene hacer un pequeño repaso de lo que es el contexto de este texto aquí en Filipenses. ¿Qué es lo que ya vimos en esta carta a los filipenses? Vimos que Pablo expresa mucho amor por estos hermanos filipenses. Hace unos 10 años más o menos antes de que escribe esto, Pablo había fundado esta iglesia y desde entonces siempre vemos que esta iglesia ha estado participando en el ministerio de Pablo, ha estado apoyándole siempre que tenga la oportunidad. Y vemos que Pablo estaba agradecido por esta iglesia y vemos que estaba orando por estos hermanos y que estos hermanos eran una fuente de gozo para él. Y sabemos del primer capítulo que estos hermanos estaban preocupados por la situación de Pablo, ¿no? Recordemos que Pablo estaba encadenado en Roma cuando escribe esta carta y los filipenses habían escuchado esto y estaban preocupados acerca de su situación, acerca del ministerio y querían saber cómo le estaba yendo. Y habían enviado a este hermano Epafrodito para que les traiga este regalo, esta ofrenda agradable que dice Pablo, y para que averigüe cómo le va a Pablo. Y en el primer capítulo vemos que Pablo asegura que estas circunstancias en las que están,
en las que está él, han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Dice que a causa de sus prisiones, los hermanos predican con más valentía. Inclusive el Evangelio ha llegado hasta las partes más altas de la sociedad, hasta la casa del César, hasta la guardia pretoriana. O sea, esta aflicción que estaba viviendo Pablo había resultado en algo positivo para la iglesia, en algo positivo para la expansión del Evangelio. Y a pesar de estas circunstancias, Pablo dice en el capítulo 2, capítulo 1, versículo 21, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, independientemente de la circunstancia, independientemente de lo fácil o difícil que sea la vida en el ministerio de Pablo, Pablo estaba agradecido. Estaba viviendo para Cristo y sabía que si iba a morir, iba a ser para la causa de Cristo también. Muchas veces esta carta a los filipenses se llama la carta del gozo. Y fácilmente uno podría pensar que, bueno, la vida del cristiano es todo gozo, es todo alegría. Sí, es cierto, estamos viviendo con gozo, pero no es sin sufrimiento. Capítulo 1, versículo 29, si quieren ir ahí vemos que Pablo explica diciendo, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Aquí vemos que la fe es un regalo de Dios, pero no solamente es la fe lo que da a Dios, sino que Dios también da la oportunidad o el privilegio de sufrir por su causa. Entonces, inclusive las circunstancias difíciles, las persecuciones y el sufrimiento que experimentó Pablo a causa del Evangelio, viene de Dios y cumple con sus propósitos. Eso lo vemos a lo largo de esta carta. Y también vemos que el creyente no debe pensar solamente en las cosas terrenales. Hay un versículo ahí en el capítulo 3, del 18 al 21, unos versículos que son importantes para el contexto de lo que vamos a ver hoy. Dice ahí que muchos son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es el apetito, cuya gloria es o está en su vergüenza. Y estas personas piensan solo en las cosas terrenales. Luego sigue Pablo diciendo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí que los enemigos de la cruz muchas veces son personas que solamente piensan en cosas materiales. Y de eso vamos a estar hablando hoy también, porque Pablo menciona las cosas materiales en este texto. Ahora, este gozo que tienen los creyentes es un resultado lógico de lo que Dios promete. Ahí capítulo 3, 21, donde dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Sabemos que nosotros como creyentes aún estamos en estado de humillación, aún estamos en este mundo de tinieblas, aún estamos sufriendo, inclusive con nuestro propio pecado, pero podemos tener gozo porque sabemos cómo va a continuar y cómo va a terminar esta historia. Y ese gozo es el resultado lógico. Lo vemos en capítulo 4, versículo 4, dice Pablo, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez lo diré, regocíjense. Y con esto podemos ya formular como que el mensaje central de esta carta, que sería algo como lo siguiente. Confiar en la soberanía y en la bondad de Dios produce paz, contentamiento y gozo en el creyente, independientemente de las circunstancias externas, porque aún estas circunstancias obran para el bien de Dios, para el bien que Dios está haciendo en la iglesia y a través de la iglesia. Ese sería el mensaje central de esta carta. Y está perfectamente reflejado también en nuestro texto de hoy. Lo que Pablo describe aquí en estos versículos
finales de esta carta es lo que podríamos llamar el contentamiento del creyente. En alemán sería die Zufriedenheit, o sea, estar satisfecho con algo. El diccionario define el contentamiento como una alegría o una satisfacción, pero en el contexto bíblico, el contentamiento es estar satisfecho, no necesitar más o tener lo suficiente. Y vamos a ver algunos versículos que definen este contentamiento que tiene el creyente. El primero lo tenemos aquí, en el texto que leímos, capítulo 4, versículo 12. Pablo dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Eso es contentamiento. Acompáñenme a 1 Timoteo 6, versículos 7 y 8, donde tenemos otro ejemplo que nos ayuda a entender este contentamiento que tenemos como creyentes. 1 Timoteo 6, 7 y 8 dicen, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. O sea, aquí Pablo explica que el creyente no trajo nada al mundo como cualquier otro hombre y tampoco va a llevarse nada de este mundo. Y si tenemos para comer y que cubrirnos, entonces deberíamos estar contentos. Otro versículo que encontramos está en Hebreos 13, versículo 5. Hebreos 13, 5 dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. O sea, el contentamiento del cristiano significa estar contentos con lo que tenemos, contentos con todo lo que Dios ya nos ha proveído. Y estos versículos que leímos definen el concepto bíblico de contentamiento. Ahora, también vemos en nuestro texto aquí en Filipenses que Pablo menciona en el versículo 12, dice, he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Dice que es un secreto. Dice que este contentamiento encubre algo misterioso, algo secreto, algo que no todos saben. No es algo obvio al mundo. El mundo no lo entiende. El mundo no puede explicar el contentamiento del creyente y tampoco lo puede imitar. El mundo necesita otras cosas para estar satisfecho, para estar feliz, para tener gozo. Pero este contentamiento del creyente, este estar satisfecho en el carácter inmutable de nuestro Dios, es algo exclusivo de los creyentes. Solo un creyente lo entiende y solo un creyente lo va a experimentar. Así que en cuanto a este secreto, queremos ver 5 puntos que encontramos en este texto. El primer punto, ¿cuál es la fuente de este contentamiento? ¿Dónde se origina esta actitud que tiene Pablo? ¿De dónde viene esta fuerza de poder estar satisfecho en cualquier situación? ¿Cuál es el secreto, podríamos decir? Y está en el primer versículo, el versículo 10, dice, me alegraré grandemente en el Señor. Aquí Pablo se alegra en el Señor. Sabe que el fruto visible de esta iglesia en Filipos viene del Señor. El Señor ha proveído a estos creyentes el deseo de dar o el deseo de ofrendar, el deseo de apoyar a Pablo en el ministerio. Y estas ofrendas de la iglesia alegraban a Pablo porque permitían que se expanda el evangelio. Entonces, vemos que Pablo se está alegrando en el Señor.
reconoce a Dios como la fuente de este contentamiento. Otro versículo, en el versículo 13, también habla de eso. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo obviamente, yo creo que cada cristiano conoce este versículo y se cita muchas veces, pero también se malinterpreta muchas veces. Aquí está en el contexto de soportar todo. No está en el contexto de lograr todo lo que yo quiero. El Señor, quien da la fuerza, es el Señor quien da la fuerza a creyentes de vivir tanto en escasez como en abundancia. El Señor da la fuerza para que podamos vivir teniendo hambre o estar saciado. Es el Señor quien da la fuerza. Ese es el enfoque de este versículo. No está diciendo podemos lograr todas nuestras metas con la fuerza de Cristo. Está diciendo que todo lo podemos en Cristo, todo lo podemos soportar en Cristo, quien nos fortalece. Entonces, la fuente de este contentamiento es el Señor. Después, el segundo punto que podemos ver en estos versículos si miramos versículo 19, ahí vemos, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vimos la fuente del contentamiento, que es Dios, el Señor, y ahora queremos ver qué es lo que Dios provee. ¿A qué se refiere? ¿O qué es lo que Dios nos da para que podamos estar contentos, para que estemos satisfechos? Y aquí el versículo dice, todas sus necesidades. Todo lo que necesitamos. Es un poco irónico, ¿no? Porque Pablo habló unos versículos antes, en el versículo 12, de tener abundancia como de sufrir necesidad. O sea, Pablo dijo, yo tuve necesidad, y aquí dice, Dios proveerá a todas sus necesidades. ¿Cómo puede ser eso? Porque si Dios siempre provee, entonces nunca habrá necesidad. Entonces tenemos que hacer una pregunta muy importante aquí. ¿Necesidad para qué cosa? ¿Para lograr qué cosa? Dios nos proveerá todo lo necesario, ¿para qué? Para que seamos felices, para que seamos ricos, para que seamos sanos, famosos, respetados por hombres. ¿O qué es lo que Dios provee? Para la necesidad específicamente de qué. Y quiero que me acompañen a Efesios, al primer capítulo. Vamos a ver algunos versículos que explican de las riquezas de Dios y las riquezas que Él comparte con nosotros. Y vamos a ver que Dios provee lo necesario para algunas cosas específicas. Efesios 1, versículos 3 y 4, dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dice claramente, ¿para qué? ¿Para qué nos escogió Dios? ¿Para qué nos salvó Dios? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Luego en el versículo 6, dice, nos predestinó para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia, dice este versículo. Y más adelante, en el versículo 12, dice algo similar. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Este es el propósito eterno que Dios tiene con los redimidos, con nosotros. Fuimos creados para glorificar a Dios, para que Dios muestre su gracia en nosotros y para ser santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que vimos en estos versículos. Y por eso Dios nos va a dar
todo lo necesario para avanzar nuestra santificación y para glorificarlo a Él. Eso es lo que Dios nos va a proveer. Todo lo necesario para este propósito para el que fuimos creados. Nuestra santificación para que su gracia y su gloria sea revelada y sea visible a todos. Entonces, podríamos preguntar entonces, bueno, lo que Dios provee, ¿eso es material o es espiritual? ¿O es una combinación de los dos? Todo lo que tenemos, sea material o sea espiritual, viene del Señor. Entonces, la provisión de Dios incluye también cosas materiales. El falso evangelio de la prosperidad ha distorsionado tanto el mensaje de la Biblia que muchas veces queremos como ir al otro extremo y decir, bueno, las bendiciones de Dios son solamente espirituales. Pero no es cierto, porque Dios también nos da cosas materiales. Pero nuestro enfoque no está en eso. Y nuestro gozo no depende de eso. Si llueve en nuestro campo, vamos a agradecer al Señor, no a la naturaleza. Si Dios nos provee pan en la mesa, vamos a agradecer al Señor. No vamos a glorificarnos a nosotros mismos o a nuestro trabajo para lo que podemos llevar a la mesa. Y Dios promete que va a bendecir a una iglesia que da o que ofrenda de gran manera, con un corazón sincero. Y vamos a ir para eso a ver un pasaje en 2 Corintios 9. 2 Corintios 9, el versículo 6 al 15. Aquí hay un apartado dedicado especialmente a este tema de las ofrendas, al tema de las iglesias o de una iglesia que da para la obra del ministerio. 2 Corintios 9, 6 al 15. Y quiero que se enfoquen en cuál es la recompensa que Dios promete aquí. ¿Qué es lo que Dios promete que será el fruto de esta dádiva? 6 al 15 dice: Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer toda gracia, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, lo cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Ellos, a su vez, mediante la oración y favor de ustedes, también les demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. No tenemos una promesa de ser ricos aquí en la tierra, pero sí tenemos la promesa de Dios de que hará abundar la gracia, como leímos aquí, para toda buena obra. O sea, tendremos todo lo necesario para seguir continuando haciendo buenas obras. Y dice, aumentará la cosecha de nuestra justicia. Otro fruto, otra promesa que Dios nos da
en este tema. Y dice el texto, hará sobreabundar acciones de gracias en otros creyentes. O sea, vemos claramente que hay un fruto que sigue la dádiva de los creyentes. Hay un fruto que sigue cuando una iglesia da con alegría en el corazón. Dios da todo lo que necesitamos, sea espiritual o sea material. Ahora, el hombre natural, el hombre carnal, siempre va a sacrificar lo espiritual para obtener lo material. Leímos en Filipenses que Pablo está denunciando a los enemigos de la cruz, cuyo Dios es su apetito y piensan solo en lo material. Capítulo 3, 19. Pero Dios lo hace al revés. Él no sacrifica lo espiritual para obtener lo material, sino que lo hace al contrario. Sacrifica lo material para lograr un fruto espiritual en nosotros. Un claro ejemplo es el de Pablo, ¿no? Que estaba encadenado en Roma, pero igual estaba avanzando la obra. Y Pablo igual estaba experimentando un profundo gozo en medio de esta situación. O sea que lo espiritual estaba creciendo a pesar de la situación material o la situación terrenal que estaba aparentemente difícil o que aparentemente era un obstáculo a esto, ¿no? Entonces vemos que Dios da todo lo necesario para nuestra santificación y para su alabanza. Entonces, lógicamente, como consecuencia podemos mencionar como un tercer punto que esto nos va a llevar a una situación en la que estamos satisfechos con poco. Si volvemos al texto en Filipenses 4, ahí Pablo dice, versículo 12, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. El creyente ya tiene todas las riquezas espirituales en el cielo. Ya está posicionado en Cristo a la diestra del Padre, por lo que ya no necesita nada más en este mundo. Solo necesitamos paciencia para esperar lo que leímos en el capítulo 3, ahí al final, donde dice el cual nos transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. O sea, estamos esperando el estado futuro, el estado en gloria, pero ya lo obtenemos, o sea, ya lo tenemos asegurado. O sea, en ese sentido, ya no necesitamos nada más en esta tierra aquí para estar gozosos, para estar llenos de contentamiento. Y por eso Pablo estaba satisfecho con poco. Y lo poco que recibía producía una gran alegría, una gran gratitud en él. Y eso lo menciona en el versículo 18, donde habla de lo que había recibido de estos hermanos. Lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Y lo describe como fragante aroma, como un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Entonces, vemos que este contentamiento está caracterizado por estar contentos con poco, estar satisfechos con poco, como Pablo. Otro punto, el cuarto punto que podemos mencionar en cuanto a este contentamiento del creyente, es que es independiente de las circunstancias. Pablo no solamente estaba conforme con poco, sino que también en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento y de las persecuciones, él estaba con gozo. Porque él dice, como leímos, capítulo 1, 29, no solamente se les ha concedido por amor de Cristo el creer en Él, sino también sufrir por Él. Pablo era un hombre de muchos
sufrimientos. Y en 2 Corintios 11 hay una larga lista donde Pablo menciona los sufrimientos por los que él había pasado en el ministerio. 2 Corintios 11, del versículo 23 en adelante, ahí vemos cómo él menciona en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Y además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey de Aretas vigilaba la ciudad de los Damascos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. O sea, vemos aquí una lista de sufrimientos que Pablo menciona de su vida, de su ministerio. Pero a pesar de eso, Pablo tenía gozo. Y lo describe en Filipenses como vivir es Cristo y morir es ganancia. Todo en la vida de Pablo lo hacía para el Señor. Y aún las situaciones difíciles, Pablo sabía que Dios las estaba usando para hacer avanzar su propósito. Al comienzo del libro de Filipenses, Pablo dice que a pesar de estas prisiones o a pesar de esta situación difícil en la que estoy, el Evangelio está siguiendo, sigue avanzando el Evangelio. La iglesia sigue creciendo y los creyentes siguen edificándose a pesar de estas circunstancias. Entonces, como quinto punto acerca de este texto en Filipenses, y es un punto que tal vez lo resume, que el secreto de este contentamiento es tener fe en la bondad de Dios. Como dice en el versículo 19, que Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nosotros no vemos todavía esta gloria. No vemos al Cristo glorificado todavía. Sabemos que está a la diestra del Padre en toda su gloria, pero no lo podemos ver. Pero sí lo creemos. Y esta fe que tenemos es una certeza absoluta. Sabemos que es cierto porque Dios es verdad y porque Dios no miente. Y por eso podemos confiar en lo que Dios dice, en su palabra. Entonces la fe en Dios es el verdadero secreto del contentamiento del creyente. Y para finalizar y enriquecer un poco este tema, me gustaría que me acompañen nuevamente a Efesios, esta vez al capítulo 2, versículos 6 y 7. Efesios es una carta que habla profundamente de las riquezas de Dios, y aquí en estos versículos lo vemos nuevamente. Efesios 2, 6 y 7. Y con Él nos resucitó
y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estas son las riquezas que nos prometió Dios. Y esto es lo que produce el contentamiento nuestro en cada situación de nuestra vida. Nuestro gozo no depende de las circunstancias, sino que está fundamentado en los atributos inmutables de Dios, en esos atributos, los atributos que no cambian. Él es el fundamento de nuestro contentamiento y es quien murió en la cruz en nuestro lugar para poder adoptarnos a su reino celestial, como leímos. Y espero que esto nos motive a estar contentos en toda situación, a tener gozo a pesar de todas las circunstancias y a confiar que Dios, todo lo que pone Dios en nuestra vida es para nuestra santificación y para que su gracia sea alabada y visible. Entonces, es mi deseo que esto pueda ser nuestra realidad, que podamos ver las profundas riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Aunque estemos todavía de este lado de la gloria, sabemos que ya estamos posicionados en Cristo a la diestra del Padre y que esa es la verdadera riqueza, más preciosa que cualquier oro, que cualquier plata que podríamos tener aquí en esta tierra. Y que eso nos motive a tener gozo en el día a día de nuestra vida como creyente. Oremos al Señor para que nos ayude en eso. Padre, te queremos dar muchas gracias por la palabra que pudimos leer hoy. Reconocemos que tú eres la única fuente del gozo verdadero que podemos tener como creyentes. Reconocemos que solo tú sabes qué es lo que realmente necesitamos para que lleguemos a ser más semejantes a tu Hijo, para que podamos crecer en santificación y para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Tú eres el único que sabe lo que necesitamos y has prometido que vas a proveer absolutamente todo lo que necesitamos para esto, para que se cumpla tu propósito. Y por eso pido que nos ayudes a estar satisfechos con poco y que nos ayudes a estar con gozo aún en situaciones difíciles, porque tenemos esa esperanza ante nuestros ojos, esa esperanza de la gloria futura de estar contigo eternamente en comunión perfecta para poder ver lo hermoso que eres, lo hermoso que son tus atributos, Señor, y para que eternamente podamos glorificarte, Señor. Pedimos que eso se refleje en nuestra vida, que podamos llevar una vida con alegría, con gozo, con contentamiento en medio de este mundo de tinieblas y que con eso podamos glorificarte, Señor, a través de nuestras vidas. Pedimos que nos ayudes en eso, que nos des poder con tu Espíritu para que podamos hacer lo que tu palabra pide. En el nombre de Jesús, amén.